¿Cómo están? Dios le bendiga, muy buenas noches. Les saluda el hermano Belker Balú y esto es Nacidos con Propósito por ABN Radio. Que Dios le bendiga mucho. Estamos saliendo en vivo y en directo, siendo las 7:11 de la noche. Todos los martes tenemos una reunión, un encuentro, una cita, una conversación, un diálogo en nuestro programa Nacidos con Propósito. Les saluda nuevamente el hermano Belker Balú y le damos la bienvenida a todos los amigos televidentes y aquellos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Este es un programa que tiene por finalidad, como objetivo, como propósito, informar a los nuevos convertidos y enseñar tal vez algunas desavenencias que están sufriendo nuestra sociedad a través de nuevas ideologías, imponiendo nueva cultura. Cuestionamos, analizamos, tenemos invitados de lujo, tenemos invitados muy especiales en cada programa que nos ayudan a nosotros a comentar acerca de diferentes temas. Así que esto es Nacido con Propósito. Esta es nuestra segunda temporada 2024. Estamos saliendo en vivo desde Lima, Perú, para todo el mundo. Que Dios les bendiga. Y el día de hoy vamos a tener un programa especial, ya que vamos a comentar, a dialogar sobre varios mitos que han surgido, no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Así que yo le pido, por favor, que usted nos acompañe para que podamos compartir sobre este interesante tema. Mitos que surgen en la Iglesia Cristiana Evangélica y que muchos lo tienen hasta por verdad absoluta. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 1, como es de costumbre en nuestro inicio de programa, en el desarrollo de nuestro programa, leer y comenzar la palabra con la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor dando honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Así es, comenzamos con uno de los primeros mitos que tal vez ha generado ciertas desavenencias en el pueblo cristiano y en la iglesia de Jesucristo. Y eso es creer que el líder, el pastor, aquel que está al frente, es infalible, que él no falla. Pero antes queremos nosotros comenzar esta exposición definiendo exactamente qué es la iglesia. Amén. La iglesia la palabra iglesia viene o se deriva de una palabra griega que está compuesta por dos palabras: eclesia, que básicamente quiere decir un llamamiento de. Este llamado es un llamamiento, como dice la palabra de Dios, un llamamiento divino, un supremo llamamiento. Amén. Es un llamado de Dios a todos los hombres. Amén. Que en base a ese llamamiento, cada hombre responde en obediencia. Pero es un llamado para salir de un lugar, para apartarse de una generación maligna y perversa. Eso es básicamente el término eclesía, que nosotros lo conocemos como iglesia.
aquellos que han sido llamados para salir, para ser segregados de un lugar, ¿verdad? Y para formar una comunidad. Y eso se llama congregación. Amén. Segregados, sacados de un lugar a través de un llamado divino, un llamado, un supremo llamamiento, como lo dice Primera de Corintios capítulo 7, el que fue llamado soltero no procure casarse y el que fue llamado en un matrimonio no procure soltarse. Es un llamado tal cual esté en su condición civil, ¿no? En ese texto como hace referencia. Y eso es la iglesia. Es un llamado divino, es un grupo de personas que han obedecido, que han sucumbido ante un llamamiento divino para formar posteriormente una congregación. Eso es la iglesia de Jesucristo, es una asamblea, es una reunión de personas, un grupo de personas que tienen una sola cabeza, que es Cristo. Estas personas son guiadas por el Espíritu Santo, nacidas de nuevo. La palabra de Dios le da algunos epítetos a este grupo de personas: congregación de los santos, conciudadanos del reino de los cielos, salvos, el rebaño de Cristo, la grey, gloria a Dios, y le va nombrando varios términos. Es la iglesia del Señor que Él compró y ganó con su propia sangre, como lo dice Efesios capítulo 4. Mateo capítulo 16 dice: mi iglesia de Jesucristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esa es la iglesia del Señor, es un grupo de personas. Y dentro de ese grupo de personas Dios ha dado ministerios para que sean de edificación en la iglesia, como dice Efesios capítulo 4. Él dio dones también, como lo dice 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 también, capítulo 13. Dio dones a ese grupo de personas para que puedan juntos convivir y que cada uno pueda ser de bendición para el hermano que está a su lado. Pero a veces nuestro pasado católico, nuestro pasado místico tal vez, que aún hay residuos de nuestra humanidad, genera ciertas distorsiones. Vamos a leer para que usted pueda entender hacia dónde vamos sobre el término o sobre esta postura inicial que mi pastor es infalible. Vamos a leer cómo considera la Iglesia Católica Romana acerca de la infalibilidad del Papa. Esto está en el Décinger numeral 3074. Dice así: esta infalibilidad compete al romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, en razón de su oficio cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o de conducta, en su calidad de supremo pastor y maestro de todos los fieles, a quienes ha de confirmar en la fe, por lo cual con razón se dice que sus definiciones por sí y no por el consentimiento de la Iglesia son irreformables, puesto que han sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en San Pedro, y así no necesitan de ninguna aprobación de otros, ni admiten tampoco la apelación a ningún otro tribunal. Este es un dogma que se aprobó en 1870, la infalibilidad del Papa, en el Concilio Vaticano I, si no me equivoco, justamente sobre el primado también de Pedro, y fue catalogado como un dogma de fe dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero, ¿a qué nombramos, por qué desarrollamos el concepto de infalibilidad del Sumo Pontífice? Porque la Iglesia cristiana, la Iglesia de Jesucristo, ha heredado tal vez esta visión distorsionada sobre el pastor ahora,
que está al frente de nosotros. Lo amamos, lo queremos, lo idealizamos, lo estimamos, oramos por nuestro pastor, creemos que es un siervo de Dios, que tiene un ministerio desde arriba, y lamentablemente la idealización que pasa desde la iglesia hacia el pastorado supera incluso nuestras percepciones bíblicas, de tal manera que el pueblo infunde una infalibilidad al pastor sin que él necesariamente lo pida. Es cierto, ha habido ejemplos a través de toda la historia del desarrollo de la iglesia cristiana o del cristianismo, donde hay pastores, como lo dice Primera de Pedro, que se han enseñoreado sobre la grey de Dios. Tenemos pastores que han profetizado, tenemos pastores que han, incluso hay un pastor ahí por los siglos 1960, 70, llamado Jim Jones, que tenía una iglesia en Estados Unidos. El contexto de la circunstancia era justamente la sociedad estadounidense estaba apelando en contra del racismo, de la división entre la raza negra, o admitirla o no admitirla, y él, este pastor llamado Jim Jones, toma las riendas del asunto, y su gran mayoría de la iglesia que él tenía, la gran mayoría de integrantes de su iglesia era también de raza negra, y tomó la decisión de irse a Sudamérica. Creo que fue la Guyana Francesa, donde él compra un gran terreno y decide fundar ahí el pueblo de Dios. Y él se proclama con el tiempo se proclama más adelante en esta nueva congregación como el mediador de Dios para con ese pueblo. Más de 1000 personas siguieron a Jim Jones a este lugar. Familias enteras vendieron sus propiedades en Estados Unidos. Tuvieron ahí una comunidad al inicio muy alegre, conviviendo en armonía, hasta que comenzó el hombre, el pastor Jim Jones, a presentar ciertas posturas autoritarias dentro de la población. Comenzó, según él, a recibir revelaciones directas de Dios. Dios le hablaba con él cómo legislar ese pueblo, cómo gobernar ese pequeño pueblo que él había llevado a ese lugar. Y bueno, al final terminó con tal vez la mayor autoeliminación de toda la historia moderna que se haya hecho en el nombre de Dios, al tener la visita de un funcionario del gobierno americano a este pueblo, justamente por petición de los familiares de estas personas que estaban en Estados Unidos. Envían un funcionario del gobierno, creo que fue un senador, para ver cuál era la condición de las personas que habían seguido ahí, de las que vivían ahí. Al verse descubierto el pastor Jim Jones que algunas personas estaban en contra de su voluntad, él toma la decisión de eliminar al senador y a un grupo de personas que iban a regresar con él a Estados Unidos. Y cuando él se siente acorralado, él presiente que va a regresar el ejército americano a liberar a las cientos de personas que estaban en contra de él, decide decir que había recibido una revelación de Dios, que el tiempo se había cumplido y que era momento de la redención del pueblo de Dios, y que todos deberían tomar jugo de vino o vino con cianuro, empezando por los niños, luego por los adultos. Cada uno de esta congregación comenzó a ingerir esa bebida, esa pócima venenosa. 700 personas murieron, más de 250 niños, todo porque idealizaron al pastor, creyeron infalible a ese pastor.
¿Cuántas veces, si tú eres un cristiano que recién está comenzando este camino, cuántas veces nosotros hemos idealizado al pastor que está al frente de nosotros? Y justamente bajo esa idealización se han cometido terribles cosas, dignas de vergüenza de parte de la Iglesia de Cristo, y que por ese motivo el mundo vituperia, el mundo comenta, el mundo juzga, y en una gran parte del mundo no quiere saber nada del cristianismo, justamente como por pastores como Jim Jones. Si usted es un verdadero hijo de Dios que recién está empezando, justamente este tema es para usted, porque vamos a advertirle lo que la idealización de un ministerio, de un pastorado, puede provocar, a tal punto que le adjudicamos al pastor, al hombre, al ser humano, un atributo que solamente corresponde a Dios, y eso es ser infalible, no fallar, no errar. Y hablo por título personal porque lamentablemente yo he caído en tiempo pasado, justamente al darle y al otorgarle un atributo al pastor, y cuando hemos tenido como consecuencia algo que no esperábamos, pues culpábamos al pastor, culpábamos a Dios, culpábamos a la congregación, y ya no queríamos saber nada de Dios. Entonces, ese es el primer mito, ¿verdad? El primer mito ¿es el pastor verdaderamente infalible? ¿Tiene esa capacidad mi pastor? Si yo estoy comenzando en una iglesia, yo amo a Dios, Dios me ha hecho nacer de nuevo, yo amo al pastor, quiero ayudarlo, quiero colaborar con él, quiero ser su brazo derecho, no quiero ser una carga para él, por el contrario, estoy del lado del pastor. Pero de eso depende que darle cierto atributo que solamente corresponde a Dios, el pastor. Escríbanos al 926-113283, 926-113283, y cuéntenos. ABN Radio. Cuéntenos, gloria a Dios, su testimonio. Si usted tiene alguna pregunta, puede escribirlos al WhatsApp. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos en vivo y en directo, en YouTube también, y en Instagram y en TikTok. Y pueda descargar usted también la aplicación de la radio ABN Radio en las distintas plataformas o aplicaciones como Google Play, ABN Plus y ABN Radio. Estamos hablando acerca de los mitos de la iglesia cristiana, y donde básicamente hay este tipo de mitos, y uno de estos mitos ¿es infalible mi pastor? El pastor se puede equivocar, y hemos leído lo que incluso la doctrina católica romana propone, que el Papa es infalible, que en cuanto él se sienta en la silla de Pedro, y ese término se llama ex cátedra, él no puede errar en cuanto a cuando está enseñando al pueblo. Y a veces nosotros ponemos al pastor cristiano, un hombre de Dios, tan humano como usted y como yo, lo ponemos ahí, ¿verdad?, con ese atributo. A veces nosotros no podemos admitir en nuestro razonamiento cómo es posible que el Papa de Roma sea infalible. Eso nunca lo voy a creer, pero cuando vamos a la iglesia, admitimos eso con nuestro pastor. Lo admitimos, lo aceptamos y decimos, bueno, el pastor no se equivoca, y cuando tal vez tengamos que consultarle a él algo, un consejo, decimos, Dios ha hablado. Dios me ha hablado a través de su siervo. ¿Y qué pasa en las innumerables veces cuando la decisión o el consejo del pastor no ha sido el más propio, el más coherente con la palabra de Dios? Y es por eso que ha habido muchos casos donde ahora la Grey, la iglesia, el cristiano no quiere saber nada de Dios.
Yo tengo un testimonio que se lo quiero contar rápidamente de una señora a quien yo le estaba hablando la palabra de Dios y ella me dijo, yo era cristiana, yo pertenecía a una iglesia cristiana en provincia del Perú, en las afueras de la capital del Perú. Amábamos a Dios, congregábamos en una iglesia ahí en mi localidad. Hasta que el pastor nos dijo que necesitábamos hacer una actividad, una comida, una pollada. Aquí en Lima, Perú, es costumbre eso para generar o recaudar fondos, hacer ese tipo de actividades, ¿verdad? Pro financiamiento del templo. Ese día trabajamos duro. Ese día, pues, juntamos un dinero, casi 9,000 soles en esa actividad. El pastor fungió como tesorero, como pastor, y él tomó el dinero. Al día siguiente fuimos una comitiva para ajustar las cuentas, los gastos, la venta, lo que quedaba, la ganancia, lo que teníamos que devolver, algunos pagos que teníamos que hacer. Me contaba la señora, tocamos la puerta del templo, nunca más lo volvimos a ver al pastor. Se llevó él, su familia y el dinero. Y a veces esos eventos golpean y nos sirven como tropiezo a un cristiano fiel, a un cristiano sincero. Y lamentablemente, justamente atribuirle toda esa facultad de infalibilidad al pastor puede ocasionar este tipo. ¿Y cuántos casos habrá así como experiencia en la iglesia de Cristo? Entonces, nosotros tenemos que, hay pastores, vamos a ver con una imagen, el pastor Armando Alducín, él es mexicano, y en una fecha anterior, creo que fue en el 2008, anunció que en septiembre, en la fiesta esta de las trompetas judías, se llevaría a cabo el arrebatamiento, el rapto. Muchos seguidores en internet, en su congregación, en su iglesia, pues creyeron a él. Le creyeron a él, le dijeron, bueno, si el pastor lo dice, es así. Si el pastor, que es muy estudioso, que es muy teólogo, que estudió totalmente la Biblia, estudió las profecías, ha sumado, ha restado, ha dividido, ha sacado conjeturas, no pasamos de septiembre este año. El rapto es antes de la fiesta del Sukkot. Ya estamos 2024 y no ha venido el arrebatamiento. La iglesia todavía sigue aquí en este mundo y el pastor Armando Alducín tuvo que retractarse posteriormente, pedir disculpas y continuar con su ministerio. Ciertamente él fue digno de crítica, cuestionamientos, se le atribuyó una falsa profecía, ser un falso profeta, y yo creo que el pastor Armando Alducín, quien ha sido de mucha bendición para mucha gente, está muy arrepentido, pero justamente a eso se presta. Tenemos también el caso de, no es una iglesia cristiana, pero es una organización religiosa llamada Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, pues, tienen un cuerpo gobernante. Ellos fueron fundados por Charles Taze Russell en Estados Unidos, quien se separa de una iglesia presbiteriana, si no mal recuerdo, y comienza a generar los estudiantes de la Biblia. Posteriormente se llamó la Sociedad del Torre de Vigía, la Atalaya, y de ahí ya recién, más adelante, Testigos de Jehová. Y bueno, ellos ahora tienen, ya Charles Taze Russell murió y ahora lo ha sucedido un cuerpo gobernante que, según la doctrina de los Testigos de Jehová, son los únicos que pueden interpretar la Biblia, y se les atribuye a este grupo de personas cierta infalibilidad, el cuerpo gobernante. Lo mismo sucede en la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen un magisterio infalible, un grupo de personas
conformado incluso por el Papa también, que pueden ser los únicos que pueden interpretar la Biblia correctamente. Y ellos arrastran en esas disoluciones miles, millones de personas, quien cree ciegamente en los dichos del Papa Romano, de la Watchtower, o del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, o de los escritos de Ellen G. de White en la Iglesia Adventista, que creen a ciegas. Si usted es una mujer cristiana, un hombre cristiano, ¿le atribuye eso también a su pastor? ¿Qué pasa cuál es su reacción cuando el pastor falla o cuando el pastor se sale de la revelación bíblica? Voy a preguntarle al pastor si me puedo volver a casar, y si el pastor me dice que yo, siendo casado, me puedo volver a casar, entonces Dios me ha dicho que sí me puedo volver a casar. Ha habido tantos errores dentro de la iglesia cristiana que ha habido jóvenes que le han dicho: hermano, pastor, me quiero casar con la jovencita A, y el pastor ha dicho: no, te conviene la jovencita B. Hazle caso a tu pastor, que él no falla, él no se equivoca. Y el hermano, por obedecerle, porque lo ama, lo estima, considera su opinión, valora mucho su decisión, ha tomado la decisión de casarse con la jovencita B, y al final no era ella para Dios, o ella no era para él, y terminaron en un divorcio, en una separación, se quebró la relación, la mujer salió de la iglesia y ahora la relación está destruida por un mal consejo, por atribuirle justamente esa infalibilidad al pastor. Así hay casos innumerables. Vamos al siguiente mito. El siguiente mito es, gloria a Dios, ahí tenemos: mi iglesia es la verdadera. Y en este mito, la iglesia se refiere a la organización, no al grupo de personas, como hemos definido bien. La palabra eclesía viene o hace referencia al grupo de personas. Gloria al Señor. Al grupo de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Amén. Que han sido, gloria a Dios, que han sido escogidas por Dios, pero siempre relacionamos a la iglesia, o la palabra de la iglesia, como la organización, ¿verdad? Entonces, tal vez por un ánimo de los líderes de la iglesia, por esa exacerbación de santidad que a veces los líderes caen en eso, y se van excluyendo de parte de otras congregaciones que mantienen la misma fe, la misma confesión de fe, pero van excluyéndose, van separándose hasta llegar a ser una secta, donde a ellos solamente se les atribuye la exclusividad de la salvación, y caen en eso. Hay un pastor, se llama Carlos Rivas, a ver si producción nos puede ayudar, que cuando toma el micrófono este caballero, creo que es de Honduras, Carlos Rivas, hace poco, ahí está. Parece que este tipo de pastores que están surgiendo y se vuelven conocidos por las redes sociales, ellos acaban de descubrir el fuego, ¿no? Acaban de descubrir la rueda y ellos ya tienen una moralidad superior a las demás iglesias. De tal manera que las jóvenes que no usan falda, pues ellas se van a ir al infierno, y las que se usan la falda, pues se van a ir directo al cielo, ¿no? La joven o la dama que se pone tal vez un maquillaje, una base, que por ahí se adorna con recato, con decoro, con modestia, con pudor, pues esa mujer pues digna del infierno, y se va a ir con sus aretes, con sus alhajas, con su maquillaje al infierno. Este tipo de pastores han surgido ahora y son muy conocidos y arrastran muchas personas.
arrastran demasiadas personas, de tal manera que ya el oyente, el congregante, el que va fiel, la oveja sincera que está en el rebaño del pastor Carlos Rivas, se autopercibe, se concientiza que solamente en la iglesia del pastor Carlos Rivas se vive el verdadero evangelio. O sea, han pasado casi 20 siglos de un cristianismo distorsionado hasta que vino este caballero o uno, ¿verdad? O un pastor que dice, de aquí comienza ahora la verdad, el verdadero evangelio, de aquí comienza la verdad, la ortodoxia cristiana, ¿no? Una mujer con cara lavada, ahí con su velo, con una falda, cabello largo, y ese es el prototipo de cristiano que va a ir al cielo, dejando de un lado a las cientos de iglesias cristianas que forman parte del cuerpo de Cristo. Y se van segregando a un fariseísmo y a un legalismo extremo. Y deducen al final, mi iglesia es la verdadera. Te invito a la iglesia. Y ellos ya no predican a Cristo, predican a su iglesia. Predican a su congregación. Abren la Biblia y hasta incluso hacen referencia, mira, aquí en 1 Corintios, esa es mi iglesia. Así también lo dicen los testigos de Jehová, ¿no? Citan Isaías y dicen, nosotros estamos en la Biblia. Nosotros estamos aquí, mira, esto es, vosotros sois mis testigos. Citan eso y ahí nosotros estamos en la Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está la Biblia pentecostal en la iglesia? ¿Dónde está la iglesia pentecostal en la Biblia? No figura. Entonces nosotros somos la iglesia verdadera. Ese es un mito que ha desarrollado ahora la iglesia, tal vez de 200 siglos atrás, de segregarse, mostrar cierta exclusividad. Y eso es muy penoso, muy, muy triste. Entonces, lo que tienes que saber si estás yendo a una iglesia cristiana, si Dios te ha llamado a salir de este mundo y te quiere separar para el reino de su amado Hijo Jesucristo, justamente es no poner atributos a tu pastor. El hombre falla. La Biblia dice en el libro de Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El ser humano falla, comete errores. Ya escuchaba un pastor que me decía, hermano, no se apegue mucho a mí, decía un pastor. No piense que yo soy Dios. El pastor no es Dios. El pastor se equivoca, falla, reacciona mal. Tal vez el pastor no tiene un día bueno y puede contestarte hasta con gritos. Y de ahí, como tú lo has idealizado tanto al pastor, pues dices, no, ya no voy a la iglesia porque no puedo concebir que Dios esté en el pastor y él ha mostrado debilidades humanas. Bueno, el pastor es humano, se va a equivocar, te va a dar un consejo tal vez que no es el apropiado, va a dar un mensaje incluso desde el púlpito, que tal vez salga una herejía. Yo he escuchado a pastores en mi congregación que han dicho que nadie es salvo, que al final se va a ver quién es salvo y quién no lo es, cuando esa aseveración va en contra de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, el verso 41, que Dios añadía a la iglesia aquellos que eran salvos. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, una herejía, el pastor lo va a decir, el pastor se va a confundir, el pastor hasta puede bromear en el púlpito. Yo he experimentado a pastores incluso que sacan a la luz algo que se le contó en una confesión de un fiel, tal vez, y lo exponen, y a veces el que contó ese secreto, esa confesión, pues se siente expuesto públicamente y ya no quiere ir a la iglesia. Estamos hablando también que no hay una denominación perfecta, que no hay una congregación tal vez sin que no falle. La iglesia somos
todos los redimidos por la sangre de Cristo, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de los cielos del reino de Dios. Pero las denominaciones a veces se atribuyen ciertas facultades que, en vez de contribuir a la edificación de los cristianos, los pervierten, generan molestias, generan incluso conflictos. Y ahí hemos visto separaciones de congregaciones que han sido fieles a Dios, pero hay congregaciones que dicen, bueno, yo no celebro cumpleaños. Y como el pastor celebra cumpleaños, pues yo hago arrastro, ¿verdad? Arrastro un grupo de personas y me llevo a otro lugar, y ahora aquí no celebramos cumpleaños, no celebramos Navidad, no celebramos Día de la Madre, no celebramos Día del Padre, no celebramos Semana Santa, y aquellos que celebran todo eso son del diablo. Pero nosotros somos los santos. ¿Qué le parece? O sea, por cosas sin importancia a veces hay divisiones y cada uno se atribuye la verdad. Y eso es digno de crítica. Gloria a Dios. Vamos al siguiente punto, al siguiente mito, para ya ir al corte de este programa. Hay otro mito que dice: la letra mata, parafraseando este verso de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la letra o qué atribuye? Hay un pastor que muy querido, Carlos Guerra. Me recuerdo yo que estábamos en el Estadio Monumental de la U, de un equipo de fútbol aquí en Perú. Y él, en una de sus últimas prédicas, porque este siervo de Dios falleció ya en el 2021, una gran pérdida para la iglesia cristiana, y nuestro estimado pastor Carlos Guerra, pues me recuerdo cuando él dijo: no, la letra mata, no estudies la Biblia, no vayas a un seminario, ¿qué teología ni teología? Te vas a volver teoloco. De repente te ha pasado a ti en tu congregación, ¿verdad? Mayormente pasa esta aseveración o este prejuicio en las iglesias de corte pentecostal, ¿no? O pentecostés. Esto no sucede en la iglesia bautista, no sucede en la iglesia presbiteriana, ni anglicana, ni metodista. Por el contrario, en la iglesia bautista, después del bautismo, es justamente te espera el seminario, para que puedas ver o para que Dios pueda escogerte para un ministerio pastoral. No te pueden enviar a un ministerio pastoral si antes no tienes un seminario o al menos un bachiller en teología. Pero en las iglesias pentecostales suele decirse para evitar que el fiel creyente sea un entendido en la palabra de Dios, pues se le prohíbe ir a un seminario teológico. ¿Para qué vas a estudiar, hijo? Ora, ponte a orar, ayuna y vigila, Dios te va a enseñar. No confíes en los hombres, no leas libros, no interpretes la Biblia, aquí está el pastor. Y eso lo toma el creyente. Y el creyente lo toma como si el intento de estudiar la Escritura o indagar algo más es casi una desobediencia. No, el pastor me ha dicho que no estudie. El pastor me ha dicho que solamente lea la Biblia. Y que el Espíritu Santo de Dios me va a guiar, me va a interpretar así. Escúcheme bien, usted que es un recién convertido, de esa forma han surgido Ezequiel Ataucusi. Ezequiel Ataucusi en su testimonio dice que él hablaba con Dios y Dios le interpretaba la Biblia. Ellen G. de White, la profeta de la iglesia adventista, decía que tenía 2 ángeles que normalmente hablaba con ellas en la noche y le interpretaban y le decían todo lo que iba a pasar. De tal manera que ya no nos ceñimos a la Escritura, sino a una revelación fuera de la Escritura. Ya no somos sola Escritura, sino ahora somos solo revelación actual.
Y eso es lo que pasa y comenzamos a decir tantas sandeces que están fuera de la palabra de Dios, que lindan con la herejía, ¿verdad? Y hace poco estuve hablando con un israelita del Nuevo Pacto. Aquí en Lima, Perú, hay una iglesia, no sé si me pueden ayudar con las imágenes, ahí está el caballero, Ezequiel Ataucusi, quien dijo, pues, ¿no? Tristemente que él iba a resucitar al tercer día. Ellen G. de White, también la profetisa de la iglesia adventista, dijo que Jesucristo iba a venir en su segunda venida de una manera real, personal, en cuerpo. Nunca pasó eso. ¿Por qué? Porque se separaron de la palabra de Dios, ¿verdad? Y comenzaron a estudiar por sí solos la palabra del Señor, interpretando ellos mismos la Escritura. Ahora este grupo de los israelitas del Nuevo Pacto dicen que un hijo de Ezequiel Ataucusi es Cristo en la tierra. ¿Bajo qué interpretación lo habrán descifrado la palabra del Señor? ¿Cuál será su fundamento teológico, hermenéutico? ¿Qué sistema exegético han seguido para determinar a un hombre común y corriente, llamarlo Cristo en la tierra? No se sabe, pero eso no quita, amado amigo, amado televidente, que usted mismo pueda ingresar a un seminario teológico y que bajo reglas, normas de interpretación bíblica pueda ser de mucha ayuda para su congregación. No podemos nosotros limitar al creyente, al nuevo creyente que desea, que tiene ese sentir en su corazón de poder estudiar en un seminario, tal vez escatología, tal vez apologética. ¿Cómo usted va a acercarse a una universidad? Usted, que usted está viendo recién el programa, que recién nos acompaña, usted que está yendo a la iglesia, ¿cómo usted podría evangelizar a un universitario ateo? ¿Cómo usted podría acercarse a su familiar que es un idólatra? ¿Cómo usted podría evangelizar a un musulmán, a un budista? Tiene que fundamentarse en las Escrituras, y eso es la apología. Apología viene de defensa de la fe, que viene de este hombre llamado Apolos. En el libro de Hechos surge un hombre, Apolos, que era experto en la Escritura. ¿Cuántos Apolos habrá en nuestra congregación? Pero nosotros lo matamos con esa frase que dice: la letra mata, la letra te vuelve loco. Cuando el contexto de este texto está sacado del sentido para solamente manipular a las personas, limitarlo en su conocimiento y que solamente me crean a mí que soy el pastor. No, hijo, no estudies, porque vas a descubrir que te estoy manipulando, que te estoy usando ciertos argucias psicológicas, te estoy manipulando en cuanto al sentimiento, te autosugestionas y ahora mi voz o la voz del pastor pues es superior o igual a la de Dios. Y de ahí viene, ¿no?, esa frase que dice: no toques al ungido de Jehová. No lo toques al ungido de Jehová, no te metas, no murmures, te va a salir lepra en la lengua. Aquí se obedece y punto, decía un pastor por ahí. El pecado de razonar. No razones, no cuestiones, tú solamente obedece. Pero la Biblia me dice otra cosa: estás mal, no leas la Biblia, te vas a volver loco. Ese es un mito en la iglesia cristiana de hoy, de nuestros días. Iglesias que guardan de verdad la palabra del Señor, iglesias verdaderamente de Cristo, que prohíben a sus fieles instruirse más en la palabra de Dios, so pena, ¿verdad?, de que caigas en una herejía. No, estoy diciéndote que no leas la Biblia, pero te lo digo porque te quiero mucho. Te lo digo para tu bien. No estudies, te vas a confundir. Bueno, ciertamente hay gente
que termina abrazando posturas contrarias a la de su fe, cuando descubren tal vez el calvinismo, cuando descubren tal vez la teología liberal, o de repente diferente sistema escatológico a mi iglesia. Si mi iglesia es dispensacionalista, yo soy ahora estudiado la Biblia y creo que el dispensacionalismo no tiene una base teológica fuerte, pero sí la teología de pactos, y ahora yo soy amileniarista, ya no creo en el rapto, creo en una segunda venida de Cristo visible, una sola vez, no en dos etapas. Y cuando va a la iglesia, pues el joven, ¿verdad? Comienza a regar todo eso, lo que ha aprendido en el seminario, en los libros, y comienza a convencer a la mitad de la iglesia, y el pastor tiene que hacer un alto. Justamente, puede pasar, puede pasar. Ha sucedido, ha sucedido. Pero el pastor debe, como lo dice 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leerlo rápidamente. 1 Timoteo capítulo 3, el verso 2. Capítulo 3 de Timoteo, el verso 2 dice: pero es necesario que el pastor, el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Ese es un requerimiento del pastor, que sea apto para enseñar, que pueda manejar ese inconveniente que ha surgido con el joven que acaba de recibir un seminario y que está trayendo nuevas doctrinas, o doctrinas que tal vez no se sometan o no se alineen con la doctrina general de la congregación. Hasta aquí nuestro primer corte, este intermedio del programa que solemos hacer, para que usted pueda comentar acerca del programa, poder compartirlo, hacer sus comentarios y continuar en esta segunda etapa con nuestro tema de hoy: mitos dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. No se mueva, continuamos en breve. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa Nacidos con Propósito. Eso es ABN Radio. Les saluda el hermano Belker Ebalú y estamos hablando de los mitos que hay dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Ya hemos hablado de 3 mitos. Primero, el otorgamiento de la Iglesia o de los fieles de este atributo de infalibilidad al nuestro amado pastor. A veces le atribuimos esta cualidad que solamente es divina, pero a veces también los fieles multiplicamos exponencialmente nuestro amor, nuestro idealismo al pastor, que él como ser humano a veces no lo pide, pero le atribuimos la infalibilidad, que él no comete errores, él es perfecto, él es un hombre de Dios, este es un ungido, y él no se molesta, él no suda, ¿no? Incluso hasta le decimos que él no suda, él es perfecto, el pastor. Y a veces, lamentablemente, la experiencia, la convivencia con él, pues nos va mostrando su humanidad y los múltiples errores de nuestro estimado pastor. El siguiente mito que hemos tocado es nuestra congregación es la verdadera, es la que más se asemeja a la ortodoxia bíblica. Ahí nosotros usamos falda, cabello largo, no nos maquillamos, tenemos pues, no cantamos canciones así de modernas, solamente guitarra, piano, un piano ahí del siglo XVIII tenemos en nuestra congregación, y ahí solamente cantamos himnos y le sumamos, ¿verdad? Le sumamos cierta exclusividad a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestra denominación, y eso nos lleva a criticar a otras congregaciones, incluso deslegitimarla. No, esa no es la iglesia de Dios, esa es una iglesia mundana, una iglesia tibia, una iglesia fría. Nosotros estamos fuego ardiendo, ¿no?
llenos del Espíritu Santo, y cuando venga el arrebatamiento, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, solamente nos va a llevar a nosotros, ¿no? Al resto no. Ese es un legalismo, ¿verdad? Y el tercer mito que hemos tocado en la primera parte de nuestro programa es que la letra mata. Verso de la Biblia mal sacado totalmente de contexto, y que prohíbe a los fieles, ¿verdad?, el estudio de tal vez un seminario teológico o la lectura de la Biblia, contrastar tal vez ciertos puntos doctrinales no fundamentales, ¿verdad?, como si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad?, si existe un verdadero arrebatamiento, dónde está el lugar de los muertos, o los cristianos que han muerto, están en la presencia de Dios o están durmiendo. Ciertos debates que tal vez no dividen a la iglesia, pero que tampoco podrían ser pues dañinos para la congregación, ¿no? Y eso pues ha traído una restricción de parte de los líderes de la comunidad cristiana para someter pues a los fieles al no estudio de la palabra de Dios, o tal vez de un seminario teológico. Hace falta maestros en la iglesia de Cristo, hace falta personas inteligentes, y eso le voy a decir algo que usted tiene que analizar, amado amigo que recién está yendo a la iglesia, que está comenzando, que tiene 1 año, 2 años, 3 años en una congregación verdaderamente buena, con una buena doctrina, una sana doctrina. Cuando la iglesia no se educa, cuando la iglesia no estudia, cuando la iglesia no promueve la intelectualidad en sus miembros, la iglesia tiene que apelar. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene que apelar para defender la fe, la moral y la ética cristiana. Tiene que apelar a gente mundana. Por eso nosotros tenemos pues a Miklos Lucas, ¿verdad?, que es un hombre intelectual, formado, académico, pero cuando no hay respuestas dentro de la congregación, vamos a un hombre que no es cristiano. Vamos a Agustín Laje para defender el aborto, para hablar contra esta batalla cultural que estamos padeciendo el día de hoy, ¿verdad? Nos vamos a otros referentes para que nos aconsejen, ¿no? Líderes de opinión que no tienen nada que ver con el cristianismo. Lupe Batallán en Argentina era atea, pero defendía perfectamente en contra del aborto, tenía buenos argumentos y era invitada incluso en iglesias cristianas. La gente aplaudía, los fieles aplaudían a una atea. Ahora se ha convertido al catolicismo. Emmanuel Danan, este youtuber, no sé si me puede ayudar producción con la imagen de Emmanuel Danan, este hombre a favor de la vida, en contra de la comunidad LGBT, hacía parodias incluso, y traía tal vez una buena defensa de la existencia de Dios o de la existencia de un creador. Él era deísta, ahí está en pantalla Emmanuel Danan. Ahora se ha convertido al catolicismo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la representación verdaderamente cristiana evangélica? ¿Dónde están los hijos de Dios que pueden servir de referentes? Justamente por este mito que se ha creado, que la letra mata, y no estudies, métete en oración, no salgas de tu iglesia, solamente colabora dentro de la iglesia. Justamente este mito, ¿verdad?, que ha surgido esta vez sí de los líderes para prohibir, para restringir que los fieles de una denominación cristiana evangélica se les prohíba un estudio de las Sagradas Escrituras. Y por eso pues ahora los referentes de la iglesia cristiana son gente inconversa, son católicos, son agnósticos. Pero bueno, vamos a continuar ahora con el misticismo. El cuarto punto es el misticismo dentro de la iglesia cristiana evangélica, que está muy
muy relacionado, ¿verdad?, a lo que ya hemos visto con el pastor Gustavo de la Borda, ¿no? Que él cita pasajes de la Biblia, ¿no? Como Jeremías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, yo te voy a mostrar, vas a ver cosas que nadie ha visto. Y bueno, surge cierto misticismo dentro de la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Lo que hacía referencia a Jeremías era el evangelio de Cristo, ¿no? Y se ha levantado ahora una especie aquí en Centroamérica, esta denominación comúnmente llamado los Rabacucu, ¿no? Que pelean contra el diablo, que emiten sonidos, estiran sus manos como si estuvieran saliendo cierto poder. Han extremado pues el neopentecostalismo, el hablar en lengua, ¿no? Mientras usted está conversando con alguien o siendo entrevistado con alguien, pues de un momento a otro le toma el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas, gritando, balbuceando, cosas que no edifican, confunde a los incrédulos, aquellos que no creen en eso, sirven como risa, como un chiste. Y bueno, eso es el misticismo que ahora se ha exacerbado dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Es algo que no tiene asidero dentro de la palabra de Dios. A veces leemos pues la armadura de Dios, como está en el libro de Efesios capítulo 6, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Efesios capítulo 6, el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí están los demonios, ahí volando en el cielo, y ellos son los que se meten en las personas y combaten contra mí, y el hermano es el diablo, el hijo es el diablo, el sobrino es el principado, y vemos más al diablo que al mismo Dios. Se ha llenado de este misticismo la iglesia cristiana en nuestros días, ¿no? Donde debemos ordenarle al diablo que se vaya, donde tenemos como misión pisarle la cabeza al diablo, hacerlo avergonzar y que se vaya, y comenzamos a exorcizar nuestros hijos, la casa, el carro, el perro, todo comenzamos a exorcizarlo. Ese es un mito. Nosotros, el ser humano, no puede ordenar nada a Satanás. Solamente Cristo puede ordenar a Satanás. Amén. Que la Biblia dice que el diablo no toca a los escogidos de Dios. Que es Dios quien nos guarda, es Dios nuestro refugio, es Dios nuestra torre fuerte. Es Dios nuestro amparo. Alzaré yo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de mí mismo, sino mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y que ante Él se doblará toda rodilla que fue creada en el cielo y en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Eso es lo que nos ha prometido nuestro Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si bien es cierto, las potestades se están moviendo en este mundo y hay una lucha, ¿verdad?, en cuanto a la cultura, en cuanto con nosotros vivimos aquí, sentimos la presencia del enemigo en algunos ataques, en algunas tentaciones, pero en ese momento no ordenamos, no nos ponemos a luchar ahí, a hacer fuerza contra el diablo. Eso es lo que dicen algunas iglesias, ¿no? No, nosotros nos queda pedirle a Dios: Señor, ayúdame a no fallar, ayúdame a no pecar, ten misericordia, pelea tú por mí. Como lo dice Segunda de Crónicas, no es tu batalla, no es tu guerra, es la guerra de Dios, y Él es quien pelea por nosotros. Jehová está adelante como poderoso gigante. Él es el quien lucha y Él es el que nos da la victoria. Así que estamos tocando sobre estos mitos que han surgido dentro de la iglesia cristiana evangélica, como la infalibilidad del pastor, la letra mata, el misticismo
y mi iglesia es la verdadera. Y vamos con el último mito. El último mito es el rebautismo, ¿no? El rebautismo, pues, perdón. Vamos con el último mito, que es el que nosotros llamamos el espirituómetro. Parece que dentro de la congregación a la que usted asiste, hay ciertos miembros de la congregación que tienen esa facultad de medir la espiritualidad del hermano, ¿no? Ellos tienen la facultad de ese poder de atribuirse, pues, el medir qué tan fiel es el hermano, qué tan espiritual es, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, oye, ¿qué tal es, hermano? No, él no ora, no, él no ayuna, él no viene muy seguido, él está frío, él está tibio, él ya se fue, sino que está aquí haciendo acto de presencia nomás. Y parece que estas personas tienen esa facultad de medir qué nivel está el cristiano. La Biblia dice, vamos al libro de Romanos 14, para ver si Dios ha dado esta facultad a su iglesia. Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres, el que come no os menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y en las iglesias, lamentablemente en muchas iglesias donde el mérito del ser humano, ya no el talento que Dios le ha dado, ya no el don que Dios le ha otorgado, ya no, eso no prima. Ahora prima sus méritos. ¿Cuánto diezmas? ¿Cuántas veces asistes a la iglesia? ¿Cuántas veces vas al ayuno? ¿Qué tan callado estás cuando hay un escándalo dentro de tu iglesia? ¿Cuánto te sometes al pastor? Y en esos 5 puntos, pues bueno, tú mereces ahora un cargo, ¿no? Ese sí está a fuego, ese sí está bien, ese sí está firme. Ya no dependen sus cualidades espirituales, ya no dependen los dones que ha recibido de Dios, la facilidad, el apego, el amor por las almas que tiene ese hombre, ya no, eso no depende. Ahora depende, pues, esas 5, ¿no? ¿Cuántas veces vas al culto? ¿Cuántas veces estás ayunando? ¿Cuántas veces estás diezmando? Y comienzan a medir la espiritualidad, ¿verdad? Conforme a los méritos del creyente. Entonces, esto ha traído muchos problemas, muchas divisiones, y hay gente también que se ha salido de la iglesia porque no le pareció justo la elección de un hermano para un cargo. No, él no es el más conveniente, el pastor se ha equivocado, de repente es su amigo del pastor, y bueno, él ha determinado, y lamentablemente son cosas, son circunstancias que surgen de la convivencia en la iglesia cristiana o entre la iglesia cristiana, y es por eso hay ese mito, ¿no? Vamos a medir la espiritualidad del hermano, ver, según su asistencia al culto, según su forma de vestir, según varias cosas, pero no según lo que Dios ha propuesto, no según lo que Dios le ha dado a ese hermano para que sirva. Vamos al libro de Romanos capítulo 13, o capítulo 12, perdón, dice así la palabra de Dios, capítulo 12, el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia
con alegría. Y ahí están los dones del Señor. Dios ha repartido dones dentro de su iglesia, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, úsese conforme a la medida de fe. Entonces a veces nosotros como medimos la espiritualidad según nuestro juicio, según los lentes de nosotros, pues ponemos a enseñar a alguien que no tiene la más mínima idea de lo que es enseñanza. Y el hermanito no sabe qué hacer. El hermanito hasta tiene que pedir ayuda. ¿Cuántas veces a mí me han dicho me han llamado por teléfono, me han dicho, hermanito, enséñeme? ¿Qué pasó? Mi pastor me ha puesto como encargado de adolescentes. Me ha puesto como encargado de jóvenes. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Hágame usted un escrito, por favor, para enseñanza a los adolescentes, a los niños. Ayúdenos. Pobre hombre. Estaba ahí porque justamente tal vez decidieron mal, no lo aconsejaron y bueno, terminó en camisa de 11 varas, como nosotros solemos usar esa frase. Entonces, hemos desarrollado los mitos que hay dentro de la iglesia. Hay muchos más, como el rebautismo también, ¿verdad? Porque hay congregaciones cristianas evangélicas que también bajo su juicio piensan pues que cambiar de denominación es necesario pues volver a tomar doctrina, volver a bajar a las aguas, y eso es totalmente en contra de la palabra de Dios. Dios no nos habla, Cristo, los apóstoles no nos hablan en el Nuevo Testamento de un rebautismo o bautizarse 2, 3, 4, 5 veces. Por circunstancias, ¿verdad? A veces ha habido familias que por trabajo han tenido que mudarse de Canadá a Estados Unidos, y en Canadá pertenecían a la iglesia anglicana en Canadá y han tenido que viajar a México o a Estados Unidos, y no hay ahí su congregación, no hay ahí su denominación, y han tenido por distancia, por hora, por mayor comodidad, asistir a una iglesia presbiteriana, y ahí la iglesia le ha pedido, le ha exigido pues volver a bautizarse. Y eso no tiene asidero en la palabra de Dios, solamente estoy tomando como ejemplo. La iglesia presbiteriana y anglicana no hacen eso, pero hay iglesias cristianas evangélicas que sí lo hacen, ¿no? ¿De dónde viene usted? Bueno, yo vengo de la iglesia Getsemaní. ¿Cuántos años de miembro? Bueno, tengo 10 años de miembro. ¿Se ha bautizado? Sí. ¿Y ahora qué desea? Quiero congregar aquí, pastor. Bueno, nosotros no conocemos al pastor de Getsemaní, será borracho, será alcohólico, será un mujeriego, no lo sé quién lo ha bautizado. Comience de nuevo aquí en nuestra congregación. Reciba doctrina un año, queremos verlo en el culto, bautícese nuevamente y bienvenido a la congregación. Ese es un mito, hermano. Eso no existe. La Biblia dice que en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Cuando recibimos a un hermano en Cristo que comparte nuestra fe, ¿no? Que tienen la misma fe, un solo espíritu. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, que ahí nos habla de un solo Señor. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, aquí está. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Así pues, amados hermanos, la idea de volverse a bautizar o volver a hacer, pasar un discipulado, aún ya bautizado, aún ya miembro de la iglesia, pues a veces por desconocimiento los pastores piden eso, ¿no? A menos que, también aquí hay que hacer una salvedad, el creyente, tal vez el simpatizante que viene a la congregación nueva, venga de una doctrina que no se sujeta a la confesión de fe. Por ejemplo, la iglesia mormona. Tuve un amigo muy cercano que me contó que su vecino le dijo: acompáñame porque hoy día mi bautismo en los mormones, me van a bautizar y no quiero ir solo. Y él estaba paradito, mi amigo estaba paradito en la puerta de su casa y bueno, vamos, si es tan importante para ti, parece que te veo un poco temeroso, vamos, yo te acompaño. Mi amigo fue como supervisor, como testigo, ¿no?, del bautismo y terminó bautizándolo. O sea, él terminó bautizándose. Y él ni siquiera sabía qué era la iglesia mormona, en qué creían, no sabía nada. Entonces, cuando una persona así, que procede de una iglesia que no es cristiana y quiere participar activamente en una iglesia cristiana de verdad, bueno, él sí debe, ¿verdad?, recibir un discipulado, convertirse primeramente, nacer de nuevo, recibir un discipulado y bajar a las aguas del bautismo, porque él no conocía a Cristo. Igual a un hombre, un católico, ¿verdad?, que fue bautizado al año, a los 2 años, ¿verdad?, hizo su confirmación a los 12, 13, su primera comunión, y a los 20 o 40 años es llamado por Cristo verdaderamente, su bautismo no ha sido válido, ¿verdad?, porque lo hizo en inocencia, no sabía que Cristo era su Señor, su Salvador, no tenía los rudimentos. Efesios 4:4, gloria a Dios. Efesios 4:4 dice: un cuerpo. Hay que comenzar del verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de la vida eterna, de vuestra vocación, un Señor, Cristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Entonces, el bautismo, siempre que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido en cualquier iglesia, sea aquellas iglesias o congregaciones que nacen de la Reforma o como movimientos pentecostales y evangélicos. Todos somos un cuerpo, tenemos una sola fe, unidos en un cuerpo de Cristo, un solo Señor y en unidad. No es necesario, pues, ese mito que ahora se maneja dentro de las iglesias cristianas de volver a bautizarse. Hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Hemos desarrollado 6 mitos que hoy deambulan, si se puede llamar así, por la iglesia cristiana evangélica. Esperamos que les haya gustado. Si quieren volver
a ver el programa. Que Dios le bendiga mucho. Ahí está, va a quedar colgado en nuestras redes sociales. Y conmigo será hasta el próximo martes con otro interesante tema. Gloria al Señor, se despide el hermano Belker Ebalú y hasta aquí, Nacidos con Propósito. Que Dios le bendiga mucho. Nos vemos.